¿Te has parado a pensar que a veces las personas más improbables son precisamente aquellas a quienes Dios elige para realizar las transformaciones más grandes? Pues bien, la historia que te contaré hoy es una de esas que nos hace repensar quiénes somos, qué cargamos y hasta dónde nos puede llevar Dios, incluso después de tantos errores. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir sobre el apóstol Pablo podría convertirse en tu llave espiritual. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir este increíble viaje. No querrás perderte ningún detalle de la vida y enseñanzas del apóstol Pablo. Imaginen a alguien tan cegado por el fanatismo religioso que persiguió, maltrató e incluso asesinó a cualquiera que se atreviera a seguir el nombre de Jesús. Ese era Saulo de Tarso, un nombre temido entre los primeros cristianos. No solo participó en estas atrocidades, y las lideró, pero, como enseña la Biblia, Dios no mira lo externo ni el pasado de propósito y potencial. ¿Qué pasaría si les dijera que el mismo hombre que ordenó arrestar a los cristianos fue responsable de difundir el Evangelio por todo el mundo gentil? Y que sus cartas, las famosas epístolas de Pablo, aún transforman vidas y fortalecen corazones hoy en día? Parece una película, pero es la realidad bíblica, y lo que es más es la prueba de que nadie está incorregible. Así que, quédate conmigo hasta el final porque, además de aprender los detalles más impactantes de la historia de Pablo en la Biblia, comprenderás cómo este viaje también puede afectar tu vida. Te garantizo que, al terminar, nunca volverás a ver tus limitaciones de la misma manera. Inmediatamente después de la resurrección de Jesús, la situación en Jerusalén era tensa, casi como una olla a presión a punto de estallar. Los discípulos, llenos de valentía, predicaban abiertamente sobre el Mesías resucitado, mientras que los líderes religiosos lo veían como una amenaza al orden. Imaginen la escena por un lado, la gente sanaba y ocurría milagros, y por el otro, las autoridades intentaban silenciar el movimiento a toda costa. El cristianismo nacía en el fuego cruzado de la intolerancia. A pesar de toda la persecución, la iglesia solo creció. El mensaje de amor, redención y salvación en Jesús se extendió como chispas en la paja seca. Era como si el miedo sirviera de combustible para la fe. Los apóstoles, incluso a riesgo de muerte, no se acobardaron. De hecho, cuanto más intentaban silenciarlos, más predicaban. Esto nos enseña que, a menudo, las mayores bendiciones nacen en los entornos más adversos. En este contexto, surge una figura central en la historia bíblica de Pablo, Saulo de Tarso. Pero antes de hablar de él, es importante recordar que muchos de los primeros cristianos eran vistos como alborotadores, perturbadores de la paz pública. Los seguidores del llamado camino, como se les conocía, se negaban a adorar al emperador y a practicar costumbres paganas. Esto les valió ser perseguidos, encarcelados o asesinados. Aún así, el mensaje continuó. Es hermoso darse cuenta de que, aunque el Imperio Romano tenía todo el poder militar y político de la época, no pudo detener la propagación del Evangelio. De hecho, fue precisamente esta persecución la que dispersó a los cristianos a las regiones vecinas. Y observen la divina ironía, uno de los principales responsables de perseguir a esta iglesia en expansión sería más tarde el apóstol Pablo, no sin antes experimentar la conversión más impactante de todos los tiempos. Saulo de Tarso, antes de convertirse en el famoso apóstol Pablo, era un hombre respetado y temido. Judío devoto, nacido en Tarso de Cilicia, ciudad conocida por su cultura y educación superior, Saulo no era un hombre común. Había sido educado por Gamaliel, uno de los maestros más renombrados de la ley judía. ¿Te lo imaginas? Era como estudiar teología con el mayor experto del país. Además de ser un judío devoto, Saulo también era ciudadano romano, un privilegio poco común en aquellos tiempos. Esto le otorgaba derechos y accesos con los que la mayoría de los judíos solo podían soñar. Pero lo que realmente impulsaba a este hombre era su ciega devoción a las tradiciones de sus antepasados. Veía a los cristianos como una amenaza para la pureza de la fe judía y creía que servía a Dios a perseguirlos. Los seguidores de Jesús en aquel tiempo eran llamados los del camino. Y para Saulo, esto parecía un grupo peligroso que debía ser eliminado antes de que pudiera infectar a otros. Era conocido por su extremo celo y su disposición a acabar con cualquier rastro de este movimiento. Si alguien hoy habla de fanatismo religioso, sepa que Saulo sería el ejemplo perfecto. Es interesante pensar cómo comenzó así la vida de Pablo, el apóstol de los gentiles, portando cartas de autorización para invadir hogares y arrestar a hombres, mujeres e incluso niños que se atrevieran a confesar a Jesús como Señor. Su nombre resonaba como una amenaza en las reuniones secretas de los cristianos. Pero lo más hermoso de esta historia es que Dios,
que conoce lo más profundo del ser, ya veía en Saulo el potencial de un gran misionero. Esto era solo el comienzo. Si hay un episodio notable en la historia de Pablo en la Biblia, es su participación en la lapidación de Esteban. Fue el primer mártir cristiano, y quien allí estaba, aprobando todo, era nada menos que Saulo de Tarso. Mientras las piedras caían, agarró las capas de los verdugos, como diciendo pueden hacerlo, se los garantizo. Esta escena ha quedado grabada no solo en la historia bíblica, sino en la conciencia de quienes presencian la brutalidad humana. Antes de su conversión, el apóstol Pablo era prácticamente la pesadilla de los seguidores de Cristo. Entraba en las casas, desarraigaba a familias enteras y las llevaba a prisión. No importaba si eran hombres, mujeres o ancianos. Su misión era clara: eliminar a los seguidores del camino, el grupo que afirmaba que Jesús había resucitado. Para Saulo, esto era una blasfemia y debía ser erradicado. Imagina vivir en una época en la que confesar tu fe podía costarte la libertad o incluso la vida. Ese era el clima de aquel cristianismo naciente. Los primeros discípulos se reunían en secreto, intercambiando contraseas y seals discretas para protegerse. Sin embargo, Saulo logró capturar a muchos de ellos. Su reputación de perseguidor era tan grande que solo oír su nombre les daba escalofríos a los cristianos. La ironía es que este hombre, que se dedicó a silenciar la voz de los cristianos, se convertiría más tarde en el apóstol de los gentiles, alguien que escribiría cartas paulinas llenas de amor, fe e instrucción a las iglesias. Pero en este punto de la historia, seguía siendo villano del capítulo. Y lo que sigue demuestra cómo Dios es experto en cambiar las tornas cuando menos se espera. Tras causar estragos en Jerusalén, Saulo de Tarso no quedó satisfecho. Pidió al sumo sacerdote cartas que le otorgaran autorización oficial para ir a Damasco, Siria, y continuar su cacería. Imagínense un hombre testarudo, cruzando kilómetros de desierto solo para destruir a cualquiera que se atreviera a hablar de Jesús. Era la persecución de los cristianos que llegaban a nuevos territorios. Pero fue justo en medio de este viaje que la vida de Pablo cambió para siempre. De repente, una intensa luz del cielo lo envolvió y lo derribó. Y para colmo, oyó una voz poderosa que decía a Saulo: «Saulo, ¿por qué me persigues?». ¿Se imaginan lo asustado que estaba? El hombre que nunca había tenido miedo de nada ahora estaba postrado, sin saber qué estaba sucediendo. El detalle más impresionante es que Saulo reconoce algo sobrenatural allí y pregunta: «¿Quién eres, Señor?». Y entonces llega la respuesta: «Soy Jesús, a quien persigues». En ese momento, todo en lo que Saulo creía se derrumba. La persecución de los cristianos ahora tenía un sentido diferente, luchaba contra Dios mismo. Y para colmo, se volvió ciego, necesitando la guía de sus compañeros. Así que Saulo llega a Damasco completamente dependiente, vulnerable y, por primera vez, silencioso. Quien lo había dominado todo ahora andaba a tientas. Fue el comienzo de una transformación espiritual que nadie podría haber previsto. ¿Y saben qué? Este es un gran recordatorio de que a veces Dios necesita detenernos a mitad de camino para comenzar la historia de nuevo de la manera correcta. Mientras Saulo de Tarso estaba en Damasco, ciego y en absoluto silencio, Dios ya preparaba a alguien para entrar en escena. Su nombre: Ananías, un discípulo fiel y temeroso de Dios, pero que se aterrorizó al recibir la misión divina. Al fin y al cabo, quien en su sano juicio querría acercarse a mayor perseguidor de cristianos. Era como si Dios dijera: hoy vayan y oren por el líder de la persecución. Ananías lo cuestionó, por supuesto. Le dijo a Dios que este hombre era peligroso, conocido por perseguir a los cristianos y causar sufrimiento. Pero el Señor insistió: ve, porque este hombre es un instrumento escogido para mí. Y aquí reside una de las lecciones más importantes de la historia de Pablo. En la Biblia, Dios no ve como nosotros vemos. Mientras Ananías veía a un asesino, Dios veía al apóstol Pablo, quien cambiaría el rumbo del cristianismo. Ananías, a pesar del miedo, obedeció. Entró a la casa donde estaba Saulo y, con la valentía que solo Dios da, le impuso las manos. En ese momento, algo parecido a una escama cayó de los ojos de Saulo y recuperó la vista. No solo la física, sino también la espiritual. Ese hombre, antes perseguidor, ahora se levantaba como siervo, dispuesto a experimentar algo completamente nuevo. Poco después, Saulo fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Y eso, amigo mío, no es un detalle menor, es el punto de inflexión. De perseguidor a discípulo, de opresor a hermano en la fe. Por eso la historia de Pablo y Ananías es tan impactante. Demuestra que nadie está tan lejos de Dios que no pueda ser alcanzado. Y a partir de ese momento,
Saulo nunca volvería a ser el mismo. Tras ese encuentro sobrenatural y la oración de Ananías, Saulo de Tarso no perdió tiempo. Él, que antes había perseguido a los cristianos, ahora quería anunciar a Jesucristo a todo el mundo. Y no crean que empezó despacio. Saulo, ahora llamado Pablo, entró en las sinagogas de Damasco y comenzó a predicar que Jesús era, de hecho, el Hijo de Dios. ¿Se imaginan la conmoción de la multitud? La gente apenas podía creer lo que veía. El hombre que había liderado la persecución de los cristianos ahora defendía fervientemente el Evangelio. Los judíos estaban perplejos, y los propios discípulos desconfiaban. Después de todo, ¿quién puede decir que esto no era solo una tapadera? Pero Pablo, en la Biblia, se convirtió en un ejemplo de verdadera transformación, y pronto su pasión por la fe comenzó a contagiarse a otros. La conversión de Pablo fue tan radical que se convirtió en una amenaza para el bando contrario. Los judíos, que antes habían sido aliados, ahora querían eliminarlo. Comenzaron a planear su muerte, lo que obligó a los discípulos a actuar con rapidez. Tuvieron que meter a Pablo en una cesta y bajarlo por encima de la muralla de la ciudad para que escapara. Un comienzo difícil, pero que moldearía su valentía en las futuras misiones de Pablo por todo el mundo. Es en este momento que comprendemos por qué Pablo es llamado el apóstol de los gentiles. A partir de ese momento, se dedicaría no solo a los judíos, sino a llevar el evangelio a otros pueblos, lenguas y naciones. Un hombre que, de perseguidor, se convirtió en misionero, mentor y autor de las famosas cartas de Pablo, que hoy inspiran a millones. Y la historia apenas comenzaba. La conversión de Pablo fue tan impactante que inmediatamente enfrentó resistencia por todos lados. Los judíos lo querían muerto, y los mismos cristianos desconfiaban de este hombre que, hasta hacía poco, tocaba puertas para arrestar a familias enteras. Imaginen la atmósfera tensa. Están en medio de personas que no saben si pueden confiar en ustedes. Pablo necesitaba doble valentía y una fe inquebrantable. Fue en esta etapa que los discípulos comenzaron a ver que el cambio en Pablo era real. Bernabé, en particular, jugó un papel fundamental. Creyó en la historia de Pablo y lo presentó a los demás apóstoles, rompiendo así el hielo inicial. Sin Bernabé, la historia de Pablo en la Biblia podría haber sido mucho más difícil. Es una gran lección para nosotros sobre cómo dar oportunidades a quienes están empezando de cero. Pero aún así, la vida de Pablo no fue nada fácil. Enfrentó la persecución de los judíos, quienes lo consideraban un traidor, y también despertó la desconfianza de los cristianos. Fue un hombre atrapado en el fuego cruzado. Por esta razón, los discípulos decidieron sacarlo de Jerusalén y enviarlo a Cesarea y luego a Tarso. Allí, Pablo entró en un periodo de preparación, lejos de los focos de atención. ¿Y saben qué sea esto? Que todo llamado, por grande que sea, necesita tiempo para madurar. Pablo, antes de convertirse en el apóstol de los gentiles que conocemos, pasó años aprendiendo, siendo moldeado, enfrentando crisis y madurando en la fe. Nadie nace listo. Ni siquiera el más grande misionero cristiano escapó a este proceso. Tras este tiempo de preparación, Pablo regresa con todo. Él y Bernabé son enviados por la iglesia de Antioquía para lo que sería la primera de sus grandes misiones. Desde allí, el apóstol de los gentiles recorrió ciudades, cruzó mares, enfrentó peligros y fundó iglesias donde nadie había oído hablar de Jesús. Las misiones de Pablo no fueron simples viajes, sino verdaderas batallas espirituales. Durante estos viajes, Pablo lo vio todo: sanidades milagrosas, conversiones asombrosas y persecuciones violentas. Lugares como Listra, Derbe, Filipos, Corinto y Efeso recibieron el anuncio de la salvación. Y cada vez que partía, dejaba atrás una iglesia organizada, líderes preparados y discípulos firmes. La vida de Pablo fue, literalmente, un ministerio sobre ruedas, o mejor dicho, sobre sus propios pies y en barcos precarios. Durante estos viajes, surgieron las famosas cartas de Pablo, o epístolas, como muchos las conocen. Escribió para animar, corregir, enseñar y responder a las preguntas de las iglesias que fundó. Hoy, estas cartas constituyen gran parte del Nuevo Testamento. Imaginen Saulo de Tarso, quien perseguía a los cristianos, se convirtió en mentor de miles, incluso a distancia, a través de la palabra. Las misiones de Pablo fueron tan intensas que transformaron el rumbo del cristianismo en el mundo antiguo. Preparó el camino para el Evangelio en Asia Menor y Europa y desafió las estructuras religiosas antiguas. Si hoy tenemos iglesias en tantas culturas diferentes, en gran medida se debe al impulso misionero iniciado por Pablo en la Biblia.
Un hombre con la valentía de 10 ejércitos y la fe de quien ya se había enfrentado a Jesús en el camino a Damasco. Si hay algo que destaca en la historia bíblica de Pablo, es la cantidad de arrestos, palizas y persecuciones que enfrentó. Imaginen a alguien arrestado no por un delito, sino por predicar sobre el amor, la redención y la salvación. Esta era la rutina del apóstol Pablo. Sus arrestos se hicieron tan frecuentes que, en algunas ciudades, los guardias debían de saberse su nombre de memoria. En Filipos, por ejemplo, Pablo y Silas fueron arrestados, azotados y encadenados en una celda oscura. Aún así, a medianoche cantaron alabanzas. Dice el viejo dicho, quienes tienen verdadera fe cantan incluso en la adversidad. Y fue precisamente allí donde se produjo un terremoto y se abrieron las puertas de la prisión, en una escena digna de una película. Pablo, en la Biblia, no tuvo una vida fácil, pero tenía un propósito. Además de su encarcelamiento, las misiones de Pablo estuvieron marcadas por naufragios, emboscadas y lapidaciones. Él mismo relata en sus cartas que fue azotado 5 veces, sufrió 3 naufragios y estuvo a la deriva en el mar. Al leer las epístolas de Pablo, es imposible no sentir el peso y la valentía de este hombre. No se acobardó, porque estaba seguro de estar cumpliendo el llamado divino. Incluso estando preso en Roma, Pablo no dejó de evangelizar. Se dice que incluso los guardias y el personal de la casa donde se alojaba aprendieron de Cristo. Y fue de este confinamiento que surgieron algunas de las cartas más conmovedoras del Nuevo Testamento. La historia de Pablo en la Biblia es prueba de que la palabra de Dios no está encarcelada, ni siquiera cuando el mensajero está tras las rejas. Incluso en prisión en Roma, Pablo nunca dejó de ser un misionero incansable. Allí escribió cartas llenas de fe, esperanza y profundas enseñanzas, como la famosa 2 Timoteo, donde habla de su carrera acabada y de la fe que nunca abandonó. El encarcelamiento físico no pudo contener el espíritu de este apóstol de los gentiles. Pablo afrontó su ministerio hasta el final con valentía y determinación. Sabía que el sufrimiento era parte de su vocación, pero esto nunca lo hizo rendirse. Al contrario, cada dificultad lo fortaleció en su misión de llevar el Evangelio a los más alejados. Su vida es una invitación a nunca renunciar a nuestros sueños y metas. Durante sus últimos años, Pablo reflexionó mucho sobre lo que significa servir a Dios con todo el corazón. Instó a los cristianos a mantenerse firmes, incluso en tiempos difíciles, y a cuidarse unos a otros con amor genuino. Sus palabras resuenan hasta el día de hoy e inspiran a miles de personas a vivir una fe activa y comprometida. Así, Pablo nos deja un ejemplo de fidelidad y perseverancia. No solo predicó la conversión, sino que la vivió intensamente hasta el final de su camino. Su ministerio nos reta a reflexionar cómo podemos ser verdaderos apóstoles en nuestras vidas, a pesar de los obstáculos. Esta pregunta nos lleva directamente al legado que dejó Pablo. El legado de Pablo es tan vasto que resulta difícil resumirlo. De feroz perseguidor a uno de los más grandes misioneros de la historia cristiana, su trayectoria es un ejemplo vivo de transformación y redención. Pablo, el apóstol de los gentiles, demostró que nadie está fuera del alcance del amor de Dios y que la fe puede transformarse en nueva vida, incluso en las circunstancias más difíciles. Sus misiones y cartas moldearon el cristianismo tal como lo conocemos hoy. Las epístolas de Pablo son referencias fundamentales para la doctrina cristiana y abordan temas que abarcan desde la gracia hasta la justicia, desde la fe hasta la ética. Al leer las cartas de Pablo, vemos a un hombre que conocía profundamente las luchas humanas, pero que también tenía una clara visión del propósito divino. Además, Pablo nos enseña sobre la valentía y la obediencia inquebrantables. Su vida en la Biblia inspira a líderes, misioneros y cristianos comunes a perseverar incluso frente a la oposición y el encarcelamiento. La historia de Pablo en la Biblia no es solo una narración antigua, sino una invitación a vivir con pasión y compromiso donde quiera que estemos. Finalmente, Pablo dejó un legado que perdura a lo largo de generaciones. Su ejemplo es un recordatorio constante de que el verdadero cambio comienza con la entrega y la fe. La vida de Pablo no solo impactó a la iglesia primitiva, sino que continúa inspirando a miles de personas en todo el mundo a vivir en el propósito de Dios, con la certeza de que la conversión puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Al reflexionar sobre la increíble trayectoria de Pablo de Tarso, queda claro que cada uno de nosotros tiene la capacidad de transformar su propia historia, independientemente de su pasado o de las dificultades que haya enfrentado. ¿Has pensado alguna vez que, al igual que Pablo, una decisión puede cambiar por completo el rumbo de tu vida? Y lo que es más,
¿Qué has hecho para nutrir tu fe y mantenerte firme en tu propósito, incluso cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Qué tal si nos inspiramos en la valentía y la perseverancia del apóstol de los gentiles para dar un paso hoy? Ya sea leyendo las cartas de Pablo, dedicando un tiempo a la reflexión o incluso compartiendo este mensaje con alguien que necesita esperanza. Al fin y al cabo, es en la práctica diaria donde se produce la transformación. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para recibir más contenido que fortalecerá tu fe y renovará tu mente. Activa las notificaciones para no perderte ningún video y sé parte de este viaje de crecimiento espiritual con nosotros. ¿Estás listo para vivir tu propia conversión? ¿Qué legado quieres dejar al mundo? Piénsalo y cuenta conmigo para seguir adelante.